Continuamos en el curso de filosofía. En concreto estamos en el módulo de ética y vamos a seguir con la segunda parte de Kant y la ética de la modernidad. Y decía, ¿qué me es dado esperar? Kant se hallaba sinceramente convencido de que el esfuerzo moral del hombre no merecía haber sido en vano y consideraba intolerable la idea de que la injusticia pudiese prevalecer sobre la justicia. De ahí surgieron esos postulados de la razón práctica, que era para Kant la inmortalidad del alma y la existencia de Dios. Los mencionados postulados, con su innegable recaída en la metafísica, constituyen un mundo aparte de ese otro postulado de la razón práctica que es la libertad, auténtica razón de ser de la moralidad y cuya ausencia, como sabemos bien, determinaría no tanto la frustración de la moralidad, cuanto su pura y simple imposibilidad, resultando por ello un capítulo imprescindible de la ética de Kant, más bien que un apéndice suplementario de la misma. Esto puede ser debido a que Kant actuara movido por una profunda e inequívoca religiosidad. Kant, que había declarado expresamente que trataba de poner límites a la razón teórica para hacer un lugar a la fe, pasaría ahora a defender la posibilidad de una fe racional. Desde tal ángulo de visión, Dios no sería, contra lo que siempre se había pensado, la garantía de la existencia de la ética, sino sería la ética, a la inversa, la garantía de la existencia de Dios, entendido como el sumo bien, o bien supremo, gracias al cual el ejercicio de la virtud por parte de los hombres y su ansia de felicidad podrían acaso coincidir alguna vez. Tampoco dejó de tener en cuenta la posibilidad de un sumo bien derivado al que apuntaría la esperanza de que los hombres puedan ser más felices en la tierra. O con otras palabras, la filosofía de la religión no era para él la única, encargada de responder a la pregunta ¿qué me es dado esperar? Pregunta a la que también tendría que tratar de dar una respuesta la filosofía de la historia. Kant gustaba de hablar de un reino de los fines en que, como su nombre indica, los seres humanos se tendrían recíprocamente los unos a los otros por fines en sí mismos. Kant caracterizaba a dicho reino como la asociación de los seres racionales bajo las leyes comunitarias que ellos hubieran acordado darse, pero no hay ninguna seguridad acerca de que tal reino fuese un reino de este mundo. Bajo la idea de un reino de los fines, Kant entendía ante todo una comunidad moral. Lo cierto es que tampoco dejó de interesarse por posibles condiciones que la hubieran de convertir en una comunidad política real. Kant mostró su preferencia por lo que llamaría, y esto hay que entenderlo en su contexto histórico, y lo llamaría Constitución Civil Republicana, o sea, opción de Estado de Derecho en que su tiempo no podía ser otro que el Estado liberal de Derecho. En su filosofía del derecho, Kant no llegó a aprobar nunca la revolución como método, y hasta llegó a expresar alguna vez su desaprobación, pero Kant no oculta en este trance su vacilación de hombre de bien entre su repugnancia ante la violencia y su repudio de la tiranía. Tampoco desperdició nunca la oportunidad de manifestar su solidaridad con los movimientos revolucionarios contemporáneos, la Guerra de la Independencia norteamericana, la rebelión de los irlandeses o el desencadenamiento de la Revolución Francesa. Y en todos esos movimientos vería la ocasión de suscitar una simpatía colindante con el entusiasmo, no solo en cuanto se sintieran concernidos, sino asimismo en quienes simplemente los presenciaran como espectadores, simpatía que por su parte interpretaba como una disposición moral de género humano. En esta disposición moral apreciaba Kant el indicio de un progreso hacia lo mejor en el curso de la historia. Lejos de dejarse llevar por falsos optimismos, Kant sostenía, antes bien, una visión crudamente realista de la condición social del ser humano. Lo que caracteriza a este es precisamente su sociabilidad, pero se trata, según él, de una sociabilidad insociable, que es a lo que se debe que la historia casi nunca dé un paso sin conflicto, sino a través del conflicto e incluso gracias al conflicto. Nuestro presente y Kant. A diferencia de Hegel, pero también de Marx, Kant nunca dijo que la historia pudiera ser astutamente escrita por adelantado ni que obedeciese a otras leyes que las que le vaya dando el hombre con su acción. Lo antedicho excluye la posibilidad de escribir la historia por adelantado, que consiste en ponerle punto y final, a saber, decretando algo así como el fin de la historia, o por decirlo en términos de Marx, el fin de la prehistoria y el comienzo de la verdadera historia. Pues también ese comienzo de la historia a que conduce, o se supone que conduce, el desarrollo de los acontecimientos, un desarrollo consistente en una sucesión interrumpida de conflictos
a los que el proceso de lucha de clases se encargaría de someter a la ley y llevará a su culminación y representa, aún sí por adelantado, un punto final. El marxismo utópico de Bloch entrevé el día en el que los hombres se hallen en situación de alcanzar ese final feliz, que entraña nada menos que la realización del sumo bien de la felicidad universal sobre la tierra. Cierto es que ese final feliz no se haya asegurado de antemano para Bloch y que la confianza o esperanza de alcanzarlo no excluye que el fracaso de la humanidad no sea algo enteramente a descartar. El optimismo militante avanza con crespones negros. Kolakowski avisó que el gran inconveniente de las utopías escatológicas de ese género es que siempre nos hacen correr el riesgo de creer que ya lo hemos alcanzado. Advertencia de Muguerza. El walk fue un crimen cometido en nombre de principios que parecieron un día nobles y nos advierte por lo pronto de los peligrosos los que pueden llevarnos la creencia de haber entrado en la segura senda del progreso, en el orden de nuestra praxis. En la idea de progreso moral de Kant, por el contrario, nos encontramos con una noción de progreso que para nada implica un hegeliano último término, puesto que siempre nos será dado imaginar un mundo mejor que el que nos haya tocado en suerte vivir. La utopía no tendría ni tendrá en rigor un lugar. Y ello convierte, pues, en buena la mala infinitud, la única infinitud realmente tolerable desde un punto de vista ético, para que la historia no es que esté inconclusa, sino que moralmente hemos de concebirla como inconcluible, sin que el esfuerzo moral, un esfuerzo incesante, consiga encontrar en ella ninguna garantía de alcanzar una meta que sea la definitiva. Mas, ¿cómo hacer operativa esa idea de progreso entendido como esfuerzo moral? Kant, precursor de Hegel, malgré lui, coqueteó alguna que otra vez con la peligrosa tentación teleológica de asignar el protagonismo de la historia universal a una intención de la naturaleza, cuando no directamente a los designios de la providencia, dos alias del destino. Pero el meollo de su ética no es el fondo otro que la asignación al individuo de la condición de protagonista moral por antonomasia, pues es a él a quien se dirigen, sin ambages, los imperativos categóricos. El hombre, en tanto que fin en sí, no es un fin más de cuanto nos podamos proponer conseguir con nuestros actos, sino un fin a concebir de modo puramente negativo, a saber, como algo, o mejor dicho, alguien contra quien no se debe actuar en ningún caso. La negativa a atentar contra la dignidad humana bien podría merecer, frente a este último, la denominación que asimismo los contradistinguiría de esos dos otros principios imperativos morales que eran los universalización y autodeterminación de principio o imperativo de la disidencia. El tenso equilibrio entre universalidad y autonomía se decantaría en él del lado de la autonomía. La autonomía para el disenso frente a la universalidad de cualquier consenso que en conciencia juzguemos inmoral. Foucault nos recuerda que no sería tan importante a estas alturas preguntarnos qué somos. ¿Cuánto negarnos a ser eso que somos? Lo que la historia y la sociedad han hecho de nosotros como paso previo a rehacernos de modos presumiblemente más satisfactorios. La negación no excluye ciertamente que al tiempo que negamos hagamos también algo por construir nuestras alternativas. Se impone reiterar que para Kant tenía pleno sentido la esperanza de que la humanidad llegara un día a constituirse en un reino de los fines, en una auténtica comunidad moral que de algún modo transparezca bajo las muy diversas comunidades políticas a las que pueda dar lugar la capacidad de organización humana. Pero se olvidó de ponerle fecha a la efeméride. Prefirió dejar la historia indefinidamente abierta. Foucault cree ver como filósofo y como filósofo en esa indefinición una llamada a la concentración en el presente, el suyo y el nuestro. ¿Qué es el hombre? Nuestro presente comporta la conciencia de estar viviendo el cierre de una era e inaugurando otra, que por el momento denominaremos posmodernidad. Lo que para nosotros nos parece estar en crisis es la herencia cultural de ese momento de apogeo o culminación de la modernidad que fue la Ilustración. O dicho de otro modo, lo que contemporáneamente vivimos como crisis no es sino la crisis de eso que acostumbrábamos a llamar la herencia de la Ilustración. La posmodernidad vendría a consistir en postilustración. En cuanto a la Ilustración, se dice que ante todo fue un acto de confianza en sí misma de la razón humana. Durante y gracias a ella, la humanidad se atrevió a acariciar el sueño de la emancipación de prejuicios y distinciones de los despotismos.
El sueño ilustrado de la emancipación fue así pues el sueño de la razón. El grabado de Goya, el sueño de la razón, provoca monstruos y tiene varias interpretaciones. Los monstruos que pueblan el grabado habrían de ser atribuidos al delirio racional del hombre, es decir, a su olvido de las sanas doctrinas de la tradición. Con la probabilidad que la propia de Goya, los monstruos en cuestión serían producto no de la ensoñación o el sueño activo, sino del sueño pasivo de la razón humana, cuyo perezoso dormitar dejaría abierta la espita de las tinieblas del oscurantismo. En cuanto a posmoderna, el sueño de una razón excesivamente ambiciosa podría haberse acabado volviendo paradójicamente contra los postulados iluministas que en sus orígenes lo alentaron. ¿Cuál habría elegido Kant? Sin reservas, la segunda, en ningún caso la primera. Kant fue un pionero en la advertencia de que en el reino de la razón no solo hay luces, sino asimismo sombras, dependiendo en definitiva de nosotros que éstas nos prevalezcan sobre aquellas. Ahora bien, es esa fe en las luces de la razón la que se ha cuarteado con la posmodernidad. La actitud del posmoderno se halla más que justificada. Y en este sentido, todos somos de un modo u otro posmodernos, a menos de ser ilusos o a menos de ser cínicos. A Foucault, en cualquier caso, le asiste toda la razón al invitarnos a disociar a la Ilustración de cualquier engañosa forma de humanismo. Kant, como ya sabemos, no se llamaba a engaño acerca de la propensión a la maldad del ser humano, lo que le llevó a hablar del fuste torcido de la humanidad y a reconocer que la tarea de enderezarlo es la más difícil de todas y su solución perfecta resulta poco menos que imposible, pues a partir de una madera tan retorcida como aquella de que el hombre está hecho, nada puede hallarse enteramente recto. Pese a lo cual se le debe la más enaltecedora caracterización de nuestra condición humana y de su ubicación en el universo que la filosofía haya ofrecido nunca. Dos cosas colman el ánimo con una admiración y una veneración siempre renovadas y crecientes cuanto más frecuente y sostenidamente reflexionamos sobre ellas. El cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí. Ambas cosas no las debo buscar ni limitarme a conjeturarlas, como si estuvieran ocultas entre las tinieblas o tan en lontananza que se hallasen fuera de mi horizonte. Simplemente las veo ante mí e inmediatamente las relaciono con la consciencia de mi existir. La primera comienza por el lugar que ocupó dentro del mundo exterior de los sentidos y amplía la conexión en que me hallo con una inconmensurable vastedad de mundos sobre mundos y sistema de sistemas, en los tiempos sin límites de su movimiento periódico, de su inicio y su perdurabilidad. La segunda, en cambio, parte de mi propio yo invisible, de mi personalidad, y me escenifica en un mundo dotado de auténtica infinitud, pero que solo es penetrable por medio de entendimiento, y con el cual me reconozco, así como a su través con todos aquellos mundos visibles. Es una conexión no meramente contingente, como en el caso anterior, sino universal y necesaria. El primer espectáculo de un sinfín de mundos aniquila, por decirlo así, mi importancia en cuanto a criatura animal que he de reintegrar al planeta, un simple punto en el cosmos. Esa materia que durante un breve lapso, no se sabe bien cómo, fue dotada con energía vital. En cambio, el segundo espectáculo eleva infinitamente mi valor en cuanto a inteligencia gracias a mi condición de persona, en la que la ley moral me revela una vida independiente de la animalidad e incluso del mundo sensible en su conjunto, al menos por cuanto cabe inferir de la determinación de mi existencia conforme a un fin, mediante semejante ley, que no circunscrita a las restricciones y límites de esta vida, sino abierta a lo infinito. Pero Kant advierte: nuestra contemplación del mundo se originó con el más espléndido panorama que pueda brindarse a los sentidos del hombre y dejarse abarcar en toda su extensión por nuestro entendimiento, y terminó en la astrología. La moral tomó origen en el más noble atributo de la naturaleza humana, cuyo desarrollo y cultivo hacían vislumbrar un provecho inexhaustible, y terminó en el fanatismo o la superstición. Podemos hablar de un Kant aporético, de cuyos honestos planteamientos no parece seguirse muchas veces sino la imposibilidad de dar por zanjados los problemas que se abordan en ellos. Kolakowski ha dicho de sí mismo: no soy experto en Kant, ni siquiera kantiano, aunque no dejo de simpatizar con el estilo de pensar de Kant.
Hoy nos resultan útiles tanto la teoría kantiana del mal radical como su creencia en la progresión indefinida de la racionalidad, progresión que ha de abrirse paso en la incesante tensión entre nuestro amor a la libertad y nuestra sociabilidad, entre nuestras aspiraciones individuales y el orden social, y entre las pasiones y la razón. Es imposible, sin embargo, que la humanidad en su conjunto pueda nunca convertirse a la filosofía kantiana, por lo que aquellos dos tipos de mentalidad, la realista y la utópica, habrán de sobrevivir por separado y es inevitable pugna. Y lo cierto es que necesitamos de su precaria coexistencia, puesto que ambos son importantes para nuestra supervivencia cultural. La victoria de los sueños utópicos nos conducirá a una pesadilla totalitaria y al absoluto derrumbe de la civilización, en tanto que el dominio indisputado de un realismo sin horizontes nos condenaría al estancamiento desesperanzado, a una inmovilidad que un leve accidente bastaría para convertir en caos catastrófico. ¿Y acaso no tengamos otro remedio que vivir escindidos entre dos pretensiones irreconciliables?